Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Jesús se regocija en la voluntad soberana del Padre. En este pasaje contemplamos uno de los momentos más profundos y reveladores del ministerio de Jesús. Después del regreso gozoso de los 70 discípulos, que volvían maravillados por la autoridad recibida sobre los demonios, Jesús corrige el centro de su alegría recordándoles que el verdadero motivo de gozo no es el poder espiritual, sino la gracia salvadora, que sus nombres están escritos en los cielos. Esto es lo que debe ser motivo de gozo. Inmediatamente después, el propio Señor manifiesta cuál es el gozo supremo del corazón de aquel que ha sido redimido, el cumplimiento de la voluntad soberana del Padre en la revelación de la salvación. Jesús no se regocija primeramente en los resultados visibles del ministerio, sino el propósito eterno de Dios que salva, revela y llama según su beneplácito eterno. Este texto nos introduce en la profundidad de la obra del Dios Trino, el Padre que determina, el Hijo que revela y el Espíritu en quien Cristo se regocija. Aquí aprendemos que la salvación no nace del mérito humano, sino de la gracia soberana de Dios, y que el mayor privilegio del creyente es haber recibido la revelación de Cristo. Veamos cómo Jesús se goza en la soberanía del Padre al revelar su salvación. La salvación procede de Dios, que es soberano, justo y santo. En primer lugar, Jesús alaba al Padre antes de seguir con lo que quiere compartir con sus discípulos. Empieza alabando al Padre como Señor absoluto de la creación, como Señor de todas las cosas que en ellas la creación hay. Lucas 10:21. Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. Jesús quiere destacar que el Padre es digno de toda gloria y honra. Y después procede a hablar sobre la eternidad de la salvación que Dios el Padre ha realizado, afirmando la soberanía de Dios, la soberanía en la salvación, en el propósito de la salvación, pero también en la revelación de esa salvación. Y Jesús dice en Lucas 10:21, escondiste estas cosas, escondiste estas cosas. Estas cosas son el Cristo, el reino de Dios, el evangelio o buena nueva de salvación y la salvación misma. Escondiste estas cosas. Esta verdad eterna, esta verdad salvadora es revelada por Dios, revelada. No es descubierta, lo cual pondría el énfasis en el ser humano, en el hombre. Es revelada, poniendo el énfasis en Dios. Dios revela su verdad salvadora. Los hombres no pueden de sí conocer la verdad de Dios. De sí no pueden. Por eso dice Lucas 10:21, las revelaste. Escondiste estas cosas y las revelaste. Dios hace la luz y quita las tinieblas de los corazones que Él quiere iluminar para salvación. Dios humilla al soberbio y da gracia al humilde. Dios escondió estas cosas de los soberbios, de los soberbios. Lucas 10:21. Escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, aquellos que se ensoberbecen porque se consideran que saben mucho, muchísimo, más que nadie. Estas personas que eh, piensan que para ellos todo conocimiento es posible, a estas personas dice que Dios les
ocultó, les escondió la verdad salvadora. Escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. Jesús no está condenando a la inteligencia en ninguna manera. La inteligencia es un don de Dios. Que una persona sea inteligente es un privilegio de parte de Dios. Jesús está condenando el orgullo espiritual de personas que por sentirse inteligentes, por creerse inteligentes, se sienten superiores. Y en esa superioridad no solo rechazan a quienes hablan del Evangelio, sino también del mismo centro del Evangelio, de Dios, de su Hijo Jesucristo. 1 Corintios 1:21. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. El mundo no conoció a Dios mediante la inteligencia, la capacidad mental de adquirir conocimiento. No sirve para conocer a Dios. Por eso agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El mensaje del Evangelio es un mensaje sencillo, pero al mismo tiempo es un mensaje que no encajaba en la mente de un religioso de la época de Jesús, de un religioso griego, de un religioso romano, que creían que los dioses eran seres que venían a marginar o a dañar a los seres humanos. Ellos, los griegos y los romanos, no concebían a un Dios misericordioso, a un Dios que tomase forma humana para morir por el pecado. Esto era un disparate para la mente griega y romana. Por eso aquí Pablo está hablando de la locura de la predicación, locura ante los ojos de los soberbios, pero también ante los ojos de los judíos, porque ellos habían pensado que el Mesías era un guerrero, un líder guerrero que venía a salvarles de la opresión romana. Y el Mesías que vino sufriente, humilde, manso, no encajaba con su concepto del Mesías. Por eso el Mesías verdadero, el Hijo de Dios que vino a este mundo, no encajaba en la mente de judíos y gentiles de la época. Desde su orgullosa sabiduría, menospreciaban y rechazaban a Jesús y su verdad revelada. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Y Santiago 4:6 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Este texto de nuevo pone el énfasis en que Dios no rechaza ni condena la inteligencia humana, sino el orgullo espiritual que está detrás de algunas personas que se creen muy inteligentes y superiores. La salvación no se alcanza por una capacidad intelectual que entiende a Dios a la manera que cada uno quiera y que le responde en el tiempo y en la forma que cada uno quiera. 1 Corintios 2:7. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. El mensaje de Dios está oculto para la mente humana, aún para la mente humana inteligente, sabia. Solo por el Espíritu Santo una persona puede entender y discernir la verdad de Dios. Por tanto, nadie puede jactarse de haber llegado a Cristo por sí mismo, de su propia intención, de su propia capacidad. Nadie puede jactarse. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí, dijo Jesús, si el Padre no le trajere. La mente humana no lleva a Jesús. La sabiduría humana no lleva a Jesús. El orgullo intelectual es enemigo de la gracia, de la misericordia de Dios. El orgullo intelectual, la sabiduría humana, puede llevar a una persona a conocer mucha doctrina,
mucha enseñanza, mucha teología sobre Dios y sobre sus cosas, pero seguir sin humildad. Dios revela su voluntad salvífica eterna a los que llegan a ser por su gracia como niños. Lucas 10:21. Las has revelado a los niños. Escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Los niños son aquellos a los que el Espíritu Santo lleva a tener una actitud de dependencia, de humildad y de sencillez espiritual, necesarias todas estas virtudes para entrar en el reino de Dios. Y todo esto lo hace el Espíritu Santo. Mateo 18:3, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Nadie es como un niño espiritualmente. Es algo que tiene que suceder. Es una obra de Dios. Es el nuevo nacimiento. Es la conversión. Si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. 1 Corintios 1:27 al 29. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios a fin de que nadie se jacte en su presencia. El Espíritu Santo produce las condiciones para recibir la luz de la salvación, para tener fe, para arrepentirse, para creer en Cristo, en definitiva, para ser salvo. Y Dios no salva a los autosuficientes, sino salva a quienes por su gracia reveladora lleva a reconocer su necesidad de Él. Por su gracia lleva a mirar a Jesús, a pedir a Jesús, Señor, ten misericordia, ten misericordia, como hizo aquel publicano que no quería alzar sus ojos al cielo y sin levantar la mirada dijo, Señor, ten misericordia. La razón última de la revelación está en el beneplácito divino. Dios actúa en la salvación según su única y propia voluntad soberana. Lucas 10:21. Sí, Padre, porque así te agradó. En ningún caso ni en ninguna circunstancia la salvación es por mérito humano alguno. Efesios 1:5. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Romanos 9:16. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Así pues, Dios en su gracia soberana, en su misericordia soberana, en Jesucristo, se goza. Dios se goza en sus propósitos eternos y Jesús se goza en la soberanía del Padre que revela su salvación también soberanamente. Por eso Jesús revela al tiempo que el Padre tuvo un propósito eterno soberano, también Jesús revela soberanamente al Padre y hace bienaventurados aquellos que llegan a ser sus discípulos. Solo Cristo Jesús conoce plenamente al Padre y éste le ha entregado toda su autoridad al Hijo. Lucas 10:22. Todas las cosas me fueron entregadas, dijo Jesús, todas las cosas. Se refiere a todo el conocimiento, a todo el poder, a toda la administración y gestión de la gracia redentora, la realización de la salvación, de la redención en la cruz. Todas las cosas me fueron entregadas. Cristo posee una autoridad mediadora universal. Mateo 28:18. Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por eso la figura de Jesús es fundamental para un creyente verdadero. Ninguna otra persona de la Biblia es
o debe ser vista con fe salvífica, debe ser vista con fraternal amistad y amor, pero nunca con fe salvífica. Solo Cristo debe ser el sujeto de nuestra fe, solo Jesús, porque Él recibió todas las cosas de parte de su Padre, porque Él recibió toda la potestad de parte del Padre, porque el Padre y el Hijo tienen un conocimiento mutuo pleno. Lucas 10:22. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre sino el Hijo. Padre e Hijo tienen una comunión perfecta. Jesús dijo en Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús es Dios hecho hombre, el Hijo de Dios que revela a Dios. Solo Cristo puede revelar a Dios, solo Cristo puede revelar al Padre y a su salvación. No se conocen ni se alcanza la salvación sino por Jesucristo. Y esto es fundamental que lo entendamos. Lucas 10:22. Conoce al Padre aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Por Cristo llegamos al conocimiento del Padre. Solo por Jesús, por nadie más. Mateo 16:17. Bienaventurado eres porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. El Hijo da a conocer al Padre y el Padre da a conocer al Hijo, a quien Él quiere. La revelación del conocimiento salvífico depende de Cristo. Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este texto debería ser suficiente para entender que no hay otro medio de salvación sino Jesús. Solo en Cristo hay vida, solo en Cristo hay perdón, solo en Cristo hay salvación. Bienaventurados, por tanto, son todos aquellos que reciben la revelación de Cristo. Bienaventurados. Lucas 10:23-24. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Bienaventurado es todo aquel que entiende que Jesús es el único y suficiente Salvador. Bienaventurado. En un mundo de tanto engaño, en un mundo de tanta confusión, entender y creer que solo Cristo es el Salvador es un privilegio, es ser bienaventurado. Los discípulos tuvieron el privilegio de participar del tiempo del cumplimiento de la venida del Mesías, que muchos otros no tuvieron. Los discípulos contemplaron desde lejos, los discípulos, los creyentes del Antiguo Testamento, más bien, contemplaron desde lejos, por medio de la fe, la venida del Mesías. Pero solo desde lejos, los discípulos presentes, los discípulos del Nuevo Testamento, ellos con sus propios ojos pudieron ver y palpar al Mesías. Conforme a la fe, dice Hebreos 11:13, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Primera de Pedro 1:10-12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos, a los profetas, se les reveló que no para sí mismos,
sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo. Por tanto, los creyentes del Antiguo Testamento creían en el Mesías que había de venir, pero no tuvieron el privilegio de tenerlo delante, de ver su llegada, su venida. Lo miraron de lejos. Y los creyentes del Nuevo Testamento tenemos el privilegio de contar con la primera venida de Jesús, con la venida primera del Mesías, para redimir en la cruz, para resucitar para vida eterna. La soberanía divina no produce disgusto o queja en quien recibe la revelación de Dios, la revelación de la salvación, sino gozo y alabanza. Hay personas que se entristecen al leer estos textos que hemos leído. Hay personas que se entristecen al oír hablar de la soberanía de Dios en el propósito redentor y en el propósito revelador. Pero dice Lucas 10:20, regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y Lucas 10:21, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre. Por tanto, quien recibe por el Espíritu la luz de Dios, la luz de la salvación, entiende lo que Dios enseña, lo acepta, lo cree y lo vive, y todo ello con gozo. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Jesús se regocija en la voluntad soberana del Padre. Si has conocido a Cristo, no fue porque fueras más sabio que otros. Si entiendes el Evangelio, es por gracia que Dios ha tenido contigo para revelarte su voluntad eterna. Si perseveras, es porque Dios te sostuvo. Por tanto, el creyente no vive jactándose, sino adorando. Nuestro mayor privilegio no es servir a Cristo, sino haber sido alcanzados por Cristo. Este es nuestro mayor privilegio, ser de Él, tener la salvación, tener la vida eterna, tener la filiación de hijos, de ser hijos de Dios. Que Dios nos ayude a entender lo que hemos estudiado. Jesús se regocija en la voluntad soberana del Padre. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Esta palabra de hoy, un tanto difícil de explicar, no tanto de entender como de explicar, por la naturaleza humana pecaminosa que rechaza la luz, tu luz. Da luz, Señor, a los que escuchen estas palabras para entenderlas, para entender el propósito eterno de la salvación, la revelación soberana de ella, la aplicación que también haces en el llamamiento a la salvación según esos planes eternos. Ayúdanos, Señor, a entender todas estas cosas para tu gloria y para tu honra. Gracias también, Señor, por los que estás sacando poco a poco adelante. Te pido que tengas misericordia de Benjamín, de la enfermedad que padece. Ayúdale, Señor, y ten misericordia de él. Y también seguimos pidiendo por el hijo de Ángeles y hermano de Maribel. Ayúdale. Y también, Padre, te pido por Susana y por Otto, por Aide, por Águeda, por Loli, por mí y por otros, Señor, que podamos estar enfermos y necesitarte, como también nuestro hermano Juan Manuel Portillo. Ayúdale, Señor. Bendito sea, porque podemos dirigirnos a ti y pedirte ayuda. Y confiamos en tu gracia y en tu misericordia. Bendito sea, Señor, por Jesucristo tu Hijo. Amén.
Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén.